El día de hoy vamos a ver sobre escritura de operadores. Vamos a poner aquí sobre escritura de operadores. Y bueno, la idea de este tipo de clases que vamos a estar haciendo en la programación orientada a objetos, pues nos va a permitir explicarle a Python cómo sumar dos vectores, por ejemplo, cómo restarlos, cómo sacar la magnitud de un vector. Cosas que normalmente hacemos con operaciones aritméticas o alguna otra cosa por el estilo. Vamos a poner aquí nuestra clase, le vamos a poner en esta ocasión aquí la clase vector, le vamos a poner class vector. Entonces le vamos a intentar explicar a Python qué es un vector y como atributo inicial vamos a intentar crear nuestras componentes. Vamos a poner ahí ejemplo def, el constructor sería init self. ¿Se acuerdan que el primer argumento siempre es self? Y el usuario va a tener que dar dos componentes x y y se van a almacenar como atributos de este vector self.x igual a x y self.y igual a y. Estoy simplemente creando un vector cuyas componentes son x y a las cuales, pues bueno, las voy a almacenar en la memoria para cada vector. Lo siguiente sería, ok, ¿cómo le explico a Python cuando construya dos vectores? Vector 1 es igual a, yo que sé, es un vector que tiene componentes 3, menos 4, por ejemplo. Y el vector 2, por ejemplo, es otro vector cuyas componentes son, yo que sé, menos 5 o menos 6. ¿Cómo le digo a Python? Imprime el vector 1 más el vector 2. Inicialmente, si yo lo ejecuto así, me dice que el operador suma no está soportado para vector con vector. Es decir, no sabe qué hacer con un vector más otro vector. Y lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, sería def. Vamos a poner aquí def. Y vamos a definir un método especial para la suma. Y este se abre con doble guión bajo add. Ese sería el nombre del operador suma. Y le vamos a decir, ok, para el operador suma vas a recibir información de dos cosas. Una sería el vector mismo que vas a sumar, self. Y otro vector, el de al lado, le vamos a llamar que other. No importa ahí el nombre que le pongan. El operador suma va a tomar dos vectores, uno que está antes del operador suma y otro después del operador suma. Y le vamos a decir que devuelva o que primero realice la suma en x. Suma en x, que sería self.x más other.x. Eso sería sumar las componentes en x. Luego sumar en y sería self.y más other.y. ¿Cierto? Y luego le diría devuelve, return, devuelve otro vector. Construye otro vector con la suma de x y la suma de y. Y vean que aquí estoy utilizando el famoso paradigma de recursividad. Estoy utilizando a la clase vector dentro de la clase vector. Estoy construyendo un vector dentro de la misma clase. ¿Qué quiere decir? Que aquí la suma va a devolver un vector con la suma de las componentes. Vamos a intentar hacer eso. Vamos a poner vector 3 es igual a vector 1 más vector 2. Y le vamos a decir, ok, del vector 3, porfa imprime las componentes en x, vector 3, componente en y. De esta forma estamos imprimiendo las componentes x y y. Las ejecuto y me dice que la suma de los vectores son menos 2 y menos 10. Y ya sabe cómo hacer la suma de vectores. Por supuesto, está la suma, la resta, la multiplicación, la división, la potencia, están todas las operaciones. Para encontrar el nombre adecuado para cada operador hay que ir a la página de Python. Voy a intentar buscarlo acá en la página de Python. Abren ahí su explorador de internet y le ponen Special Methods Python. Y por ahí debe de estar
la documentación de Python. Special Methods, métodos especiales de Python. Y por ahí vienen, ¿no? Debe venir por ahí. Ahí está, ¿no? Todos los métodos especiales que existen. Por ahí vienen otros. Sí, todo eso hay que leer. No, no es cierto. Solamente hay que buscar el que nos interesa. Special Method Names. Por ejemplo, este new sirve para hacer otra cosa. Init para el constructor. Del para la operación de borrar la memoria, por ejemplo. Y por acá deben de venir algunos de estos. Aquí vienen las igualdades, desigualdades, etcétera. Voy a intentar hacer algunos otros métodos especiales para nuestro vector. Pero en esta forma podrían ustedes buscar qué métodos les interesa sobreescribir para Python. Voy a cerrar por aquí. Sale, vamos a poner aquí otro método especial. ¿Y qué pasa si quiero imprimir al vector 3? Por ejemplo así, ¿no? Imprime al vector 3 y le doy a ejecutar. Vean lo que me imprime, me pone, ese es un vector, objeto en la memoria tal lugar, ¿no? Y pues no me gustaría que me imprimiera eso, me gustaría que me imprimiera las componentes X y Y. Entonces voy a hacer un método que convierte a mi vector en un texto. ¿Cómo convierto mi vector a texto? Le digo def-str string. Cuando lo quieras convertir a texto, ¿cómo lo vas a convertir a texto? Lo vamos a poner aquí. Agarras al vector, a self, y vas a imprimir lo siguiente: return, devuelves self.x convertido a string, conviertes la componente en x a un texto, más una comita, vamos a poner una coma intermedia, más convierte a texto self.x, y, ¿no? Y de esta forma pues me va a imprimir un vector separado con comas. Cuando yo lo ejecute, ahí me salen las componentes del vector separadas con comas. Si quiero ponerle aquí un corchete, pues igual le pondría más, por ejemplo, pone un corchete por acá y cerrar, corchete más, y estoy concatenando, ¿cierto? Otro corchete cerrado, le ponemos F5 y ya me las pone entre corchetes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos sobreescribiendo operadores. Ya, si yo convierto mi vector en string, en un texto, ya sabe cómo convertirlo. Pero no solo eso, cuando le aplique print, lo que va a intentar es primero convertirlo a string y luego imprimir el vector. Vamos a intentar el último tipo de métodos especiales. Hay muchísimos. Ahí ustedes pueden revisar cuáles son los que les interesa. Vamos a poner aquí def-eq, que significa equal o igualdad. Y vamos a intentar definir la igualdad de vectores. Vamos a poner aquí igual self. Necesita dos vectores, self y other. Y para saber que dos vectores son iguales, ¿qué le tengo que decir? Ok, return. Devuelve si self.x es igual a other.x, ¿cierto? Si las componentes en x son iguales. And si self.y es igual a other.y, ¿cierto? Y listo, esa sería la forma de definir la igualdad de vectores. Entonces aquí le podría poner, ok, necesito que me evalúe si el vector 1 es igual al vector 2. Y como ya le definí la igualdad de vectores, Python no va a tener problemas. De este lado me dice que es falso, ¿cierto?